¿Pero qué pasó con los supervivientes que aún permanecían vagando principalmente en Irlanda? El 4 de octubre de 1589 el capitán Francisco de Cuéllar escribe una carta a un amigo desde Amberes, contando sus aventuras que le han llevado a ese lugar. Comienza así. Creo se admirará vuestra merced viendo esta carta por la poca seguridad que se puede haber tenido de que soy vivo, y porque de ella sea vuestra merced bien cierto, la escribo, y algo larga, porque hay harta causa para que lo sea, por los muy graves trabajos y infortunios que por mí han pasado, desde que salió la Armada de Lisboa para Inglaterra, de los cuales nuestro Señor, por su voluntad infinita, me ha librado, y porque no he hallado ocasión más de un año para escribir a vuestra merced, no lo he hecho hasta ahora, que Dios me ha traído a estos estados de Flandes, donde llegué habrá 12 días. Cuéllar relata que yendo como capitán del galeón San Pedro fue injustamente sentenciado a muerte el día 11 de agosto por navegar muy alejado del grueso de la armada, una vez que se sucedieron los combates en el canal y hacer caso omiso de los 3 cañonazos de aviso que desde la nave capitana San Martín ordenó dar el buque. Según de Cuéllar, la culpa de dar velas y alejarse 2 millas de la capitana la tuvo un piloto que, aprovechando un descanso del capitán Cuéllar tras varios días en vela por el combate de Gravelines. Cuéllar también relata. Y al tiempo que iba a mainar las velas para ver por dónde hacía el agua el galeón, llegó a bordo un pataje, me llamó de parte del duque que fuese a la capitana. La práctica de alejar el buque para así aprovechar y repararlo sin el hostigamiento inglés fue una práctica que realizaron muchos buques. Para su desgracia, Cuéllar iba a recibir una desagradable noticia. Fui allá y antes que llegase había orden en otro navío para que a mí y a otro caballero que se decía Cristóbal de Ávila, que iba por capitán de una urca que estaba mucho más adelante que mi galeón, nos quitasen la vida tan afrentosamente. De Cuéllar se quejó y argumentó en su defensa ante la injusticia que se iba a cometer contra su persona, pero todas sus razones caían en saco roto. De todo esto no oía nada el duque porque, como digo, estaba retirado. Solo el señor don Francisco de Bobadilla era el que hacía y deshacía en la armada, y por él y otros que bien se conocen sus hazañas se regía todo. Mandóme llevar a la nao del auditor general para que ejecutase en mí su parecer. Fui allá, y aunque era riguroso el auditor Martín de Aranda, que así se llamaba, me oyó y hizo hacer información secreta de mí, y halló haber servido yo a su majestad como muy bien soldado, por lo cual no se atrevió a ejecutar en mí la orden que se le había dado. Escribió al duque sobre ello, y que si no se lo mandaba por escrito y firmado de su mano, no ejecutaría aquella orden, porque bien no haber culpa ni causa para ello. Y juntamente yo le escribí un billete al duque tal que le hizo pensar bien el negocio, y respondió el auditor no ejecutase en mí aquella orden, sino en don Cristóbal, al que ahorcaron con harta crueldad y afrenta, siendo caballero y conocido de muchos. Francisco de Cuéllar se le perdonó la vida, pero quedó retenido en la nao La Labia, donde iba el auditor general, Martín de Aranda, perdiendo el mando del galeón San Pedro. Estuvo navegando pasando muchas vicisitudes hasta que junto a 2 naves más levantiscas fondearon 4 días, y al 5.º día una gran tormenta rompió todo y embistieron las 3 naos en la playa Stradaja. De Cuéllar lo relata de la siguiente manera. En espacio de una hora se hicieron todas 3 naos pedazos, de las cuales no se escaparon 300 hombres, y se ahogaron más de 1000, y entre ellos mucha gente principal, capitanes, caballeros y otros entretenidos. Describe cómo se vivieron los momentos de abandonar los barcos, el caos reinante y la suerte que tuvo de poder llegar a tierra. Me puse en el alto de la popa de mi nao, después de haberme encomendado a Dios y a Nuestra Señora, y desde allí me puse a mirar tan grande espectáculo de tristeza. Ahogarse muchos dentro de las naos, otros en echándose al agua y al fondo sin tornar arriba, otros sobre bancas y barriles, y caballeros sobre maderos, otros daban grandes voces en las naos, llamaban a Dios y echaban a la mar los capitanes sus penas y escudos, a otros arrebataban las mares dentro de las naos, los llevaban, y como estaba bien mirado en esta fiesta, no sabía qué hacerme ni qué más medio tomar, porque no sé nadar, y los mares y tormentas eran muy grandes. Aunque el panorama que divisaba de Cuéllar desde la popa, de la gente que conseguía llegar a tierra tampoco era muy halagüeño,
Por otra parte, vi a la tierra y marina llena de enemigos, que andaban danzando y bailando de placer de nuestro mal, y que saliendo algunos de los nuestros a tierra, venían a él 200 salvajes y otros enemigos, le quitaban lo que llevaba, hasta dejarle en cueros vivos. Sin piedad alguna los maltrataban y herían, todo lo cual se veía muy bien de los rotos navíos, y no me parecía a mí nada bien lo que pasaba en una parte y otra. De Cuéllar, tras intentar junto al auditor general salir del barco, al que le quedaba pocos minutos para irse al fondo, finalmente en el segundo intento, Procuré buscar otro remedio, que fue tomar un escotillón tan grande como una buena mesa. ¿Acaso la majestad de Dios me trajo allí a la mano? Cuando me quise poner sobre él, vendí 6 estados debajo del agua. Bebí tanta que casi me vi ahogado, y cuando torné arriba llamé al auditor, le procuré poner en el tablón conmigo, y yéndonos apartando de la nao, sobrevino una tan grandísima mar, y batió sobre nosotros de suerte, que no pudo tenerse el auditor, y le llevó esta mar tras sí, y lo ahogó. Daba voces ahogándose, llamando a Dios, y no le pude socorrer, porque como la tabla estalló sin peso en ningún lado, empezó a voltear conmigo. Y en este instante un madero me rompió las piernas, y yo con grande ánimo me puse bien sobre mi tabla, y llamando a Nuestra Señora de Antañar, viniendo 4 mares una tras otra, y sin saber cómo ni saber nadar, me trajeron a tierra, donde salí y no me pude tener, todo lleno de sangre y muy maltratado. Vio cómo muchos de los españoles que habían conseguido llegar a la playa les habían robado todo, incluyendo la ropa, y estaban tiritando de frío. Ningún nativo se le acercó a verles tan ensangrentados y mal estado. Pudo alejarse del lugar andando con muchas dificultades por lo dolorido que se encontraba su cuerpo, en especial sus piernas. sobre las 9 de la noche de ese día pudo echarse sobre unos juncos en un despoblado, donde llegó un mozo caballero náufrago en cueros, que no podía ni hablar ni decir quién era. De Cuéllar prosigue el relato. Yo estaba a la sazón hecho una sopa de agua, muriendo de dolor y de hambre, sino cuando vienen dos, el uno armado y el otro con una gran hacha de hierro en las manos, y llevándose a mí y al otro, y conmigo estaba, que callábamos como si no tuviéramos mal alguno, y ellos se dolieron de vernos, y sin hablarnos palabra, cortaron muchos juncos y heno, nos cubrieron muy bien, y luego se fueron a la marina a desporchar y romperar, y lo callaban, a lo cual acudieron más de 2000 salvajes ingleses, que habían en algunos presidios por allí cerca. Procurando reposar un poco, empecé a dormir, y al mejor sueño, como a la 1 de la noche, despertóme un gran ruido de gente de a caballo, que serían más de 200, que iba al saco y destrozo de las naos. Yo volví a llamar a mi compañero por ver si dormía, y hallále muerto, que me dio harta pesadumbre. Supe después que era hombre principal, y allí se quedó en el campo con más de otros 600 cuerpos que echó la mar fuera, y se los comían cuervos y lobos, sin que hubiese quien diese sepultura a ninguno, ni aun al pobre don Diego Enrique. Desde allí de Cuéllar se puso de nuevo a andar, en busca de un monasterio de monjes para reparar en él como pudiese, al cual llegué con harta tribulación y pena, y la hallé despoblado, y la iglesia y santos quemados, y todo destruido, y 2 españoles ahorcados dentro de la iglesia por mano de los luteranos ingleses, que en nuestra busca andaban para nos acabar a todos los que nos habíamos escapado de la fortuna de la mar, y todos los frailes huidos a los montes con temor de los enemigos, que también los sacrificaban si los cogieran, como lo acostumbraban a hacer, no dejándoles templo ni ermita en pie, porque todas las habían derribado, y hecho abrevadero de vacas y puercos, y porque vuestra merced se ocupe un poco después de comer, como por vía de entretenimiento, en leer esta carta, que casi parecerá sacada de algún libro de caballerías. La escribo tan larga para que vuestra merced vea en los lances y trabajos que me he visto. Vemos cómo Cuéllar relata un año después los dramáticos acontecimientos buscando la sonrisa de su amigo lector. Cuéllar se alejó y se adentró en un bosque, y andando por él algo más de 1 milla se topó con una anciana. Lo relata de la siguiente manera.
Topé una mujer de más de 80 años, bruta salvaje, que llevaba 5 o 6 vacas a esconder en aquel bosque porque no se las tomase los ingleses que habían venido a alojarse a su viaje. Y como vio, paróse y reconocióme y díjome: «¿Tú España?». Díjele por señas que sí, y que me había perdido en las naves. Empezó a dolerse mucho y a llorar, haciéndome señas que estaba cerca de su casa y que no fuese allá, porque había en él muchos enemigos y que habían degollado muchos españoles. Todo esto era tribulación y trabajo para mí, porque me vivía solo y maltratado de un madero que casi me quebró las piernas en el agua. Huella, tras el aviso de la anciana, volvió de nuevo a la playa. Por el camino se encontró con 2 pobres náufragos españoles. Veo venir 2 pobres soldados españoles, desnudos en carnes como nacieron, gritando y llamando a Dios que los ayudase. Traía el uno una mala herida en la cabeza que le habían dado desnudándole. Llegáronse a mí, que los llamé donde estaba escondido, y contáronme las crueles muertes y castigo que habían tomado. Deciden volver a la playa con la idea de obtener algo para comer, aún con el peligro de poder ser atacados por los nativos, que 3 días después seguían rapiñando todo aquello que el mar escupía a tierra de los barcos naufragados. Y yendo hacia allá, empezamos a ver cuerpos muertos, que era gran dolor y compasión verlos, que lo iba echando la mar fuera, y estaban por aquella arena hendidos más de 400, entre los cuales conocimos algunos, y al pobre de don Diego Enrique, al cual, con toda mi tristeza, no quise pasar sin enterrarle en un hoyo que hicimos a la orilla del agua, en la arena. De allí le metimos con otro capitán muy honrado, grande mi amigo, y no se hubo bien enterrado cuando vinieron 200 salvajes a nosotros a ver lo que hacíamos. Dijimos por señas que metíamos allí a aquellos hombres que eran nuestros hermanos, porque no se los comiesen los cuervos, y luego nos apartamos y buscamos qué comer por la marina, del bizcocho que la mar echaba fuera, sino cuando se llegan a mí 4 salvajes a quitarme lo que tenía a cuestas vestido, y dolióse otro y los apartó, viendo que me empezaban a tratar mal, y debía ser principal porque le respetaba. Este, por la gracia de Dios, me hizo espaldas a mí y a los otros 2 compañeros, y nos apartó de allí, y fue buen rato en nuestra compañía, hasta que nos puso en un camino que se apartaba de la marina, iba a un villaje donde él vivía, donde nos dijo le aguardásemos, que volvería presto y nos encaminaría por buena parte. Y yendo con toda esta desdicha por aquel camino, había muchas piedras, y no me podía menear ni echar paso adelante, por si muriendo de dolor de una pierna que traía en ella una herida muy grande. De Cuellar se quedó solo, al no poder ser esperado por los otros 2 españoles que, desnudos y helados de frío, prosiguieron camino por la ruta indicada. Se armó de valor y coraje y reemprendió camino, pero de nuevo se cruzó en su camino varios personajes. Y yo me quedé allí pidiendo a Dios favor, ayúdame, y empecé a andar poco a poco. Llegué a un alto desde donde descubrí unas casillas de paja. Yendo hacia ellas por un valle, entré por un bosque, y a 2 tiros de arcabuz que anduve por él, salió de detrás de las peñas un salvaje viejo de más de 70 años y otros 2 hombres mozos con sus armas, el uno inglés y el otro francés, y una moza de edad de 20 años, hermosísima por todo extremo, que todos iban hacia la marina a robar. Y como me vieron pasar por entre los árboles, parten hacia mí y llega el inglés diciendo: «Rinde, poltrón español», y con deseo de matarme tírame una cuchillada. Yo se la reparé y al fin me alcanzó y me desgarró la pierna derecha. Quísome asegurar si no llegara el salvaje con su hija, que debía ser amiga de este inglés. Le respondí, hiciese lo que quisiese de mí, pues la fortuna me había rendido y quitado las armas en la mar. Apartándome de mí de luego, el salvaje me empezó a desnudar hasta quitarme la camisa, y debajo de ella traía una cadena de oro de valor de poco más de 1000 reales, y como la vieron, alegraronse mucho, y buscaron el jubón hilo por hilo, en el cual yo traía 45 escudos de oro, que me había mandado dar el duque en La Coruña por 2 pagas. Y como el inglés vio que yo traía cadena y escudo, quísome tomar en prisión, diciendo que le ofreciese rescate. Yo dije que no tenía que dar, que era muy pobre, soldado, y que aquello lo había ganado en la nao. La moza dolióse mucho de ver el mal tratamiento que me hacían. Rógoles me dejasen el vestido y no me hiciesen más mal. Tornáronse todos a la casiña de salvaje, y yo me quedé entre aquellos árboles sangrándome por la herida que el inglés me hizo. Pero para suerte de Francisco, el salvaje y su hija enviaron a un muchacho con comida y medicinas, gracias a la petición que le hizo el francés. Una vez curado y comido, el muchacho le puso en su camino que tenía que transcurrir por montañas, y a las 6 millas de allí encontraría un señor que era buen amigo del rey de España y que estaba acogiendo a los españoles que encontraban. Con esta nueva tomé algún ánimo,
Con mi palo en la mano empecé a caminar lo que pude, haciendo norte de las montañas que el muchacho me había dicho. Aquella noche fui a dar a una choza donde no me hicieron nada mal, porque había en ellas uno que sabía el latín, y por la necesidad que se ofrecía fue nuestro Señor servido que nos entendimos hablando en latín. Contóles mis trabajos, recogiéronme aquella noche el latino en su choza, y puróme, y dióme de cenar y donde durmiesen en unas pajas. Y a la medianoche vino su padre y hermanos, cargado de despojos y cosas nuestras, y no le pesó al viejo de que me hubieran recogido en su casa y hecho bien. Por la mañana me dieron un caballo y un mozo, que me pasase una milla de mal camino que había, de lodo hasta la fin. Y habiéndome pasado un tiro de ballesta, oímos un grandísimo ruido, y díjome el mozo por señas, sálvate España, que nos llamaban así. Muchos sasanas de a caballo vienen aquí, y te han de hacer pedazo, y no te escondes. Llaman sasanas a los ingleses, y llévame a esconder en unas quebradas de peñascos donde estuvimos muy bien, sin que nos viesen, que serían más de 150 de a caballo. Iban la vuelta a la marina, a robar y matar cuantos españoles hallasen. No iba a durar mucho la suerte del capitán, pues un poco más tarde fueron sorprendidos por un grupo de irlandeses. Líbreme Dios de esto, siguiendo nuestro camino, tan conmigo más de 40 salvajes a pie, y quisiéronme hacer pedazos porque eran del todo luteranos, y no lo hicieron porque el mozo que conmigo venía les dijo que su amo me había preso, que me tenía por prisionero y me enviaban a curar en aquel caballo. Con todo esto no bastó para dejarme pasar en paz, porque llegaron dos de aquellos ladrones a mí y me dieron 6 palos que me molieron en las espaldas y los brazos, y me quitaron todo lo que encima de mí llevaba, hasta dejarme en carne, como nací. Digo verdad por el santo bautismo que recibí, y yéndome de esta suerte, daba muchas gracias a Dios suplicando a su divina majestad que cumpliese en mí su voluntad, que aquello era lo que yo deseaba. El mozo de salvaje se quería tornar a su choza con su caballo, llorando de verme como quedaba desnudo en cuero de tan maltratado y con tanto frío. Pedí a Dios muy de veras me llevase a donde yo muriese confesado y en su gracia. Tomé algún ánimo, estando en el mayor extremo de desventura que jamás se vio hombre, y con unas pajas de lechos y un pedazo de estera vieja me rodeó el cuerpo y me reparó el frío lo mejor que pude. Se le hizo la noche caminando malherido y dio con un lugar de unos 30 chozas despobladas, entrando en la que entendió era la mejor. Cuellar lo relata con suspense de la siguiente manera. Y entrando por la puerta la vi de la villa de muchas haces de avena, que es el pan ordinario que comen aquellos salvajes, y di gracias a Dios, que tenía bien a dónde dormir sobre ellos. Sino cuando veo salir por un lado 3 hombres en carnes, como su madre los parió, levantarse y mirarme, diome algún temor, porque entendí sin duda que eran diablos, y ellos no entendieron menos que podía ser yo. Envueltos en mis pajas y esteras, como entré, no me hablaban, porque estaban temblando, y tampoco yo a ellos, porque no los conocía, y estaba algo oscura la noche. Viéndome en esta confusión tan grande, dije, oh, Madre de Dios, es conmigo librarme de todo mal. Como vieron hablar español y llamar a la Madre de Dios, dijeron ellos también, sea con nosotros esa gran señora. Entonces asegúreme y llégueme a ellos, preguntándoles si eran españoles. Sí, somos, por nuestros pecados, que antes nos desnudaron juntos en la marina, y en carnes como estábamos nos venimos a buscar alguna tierra de cristianos, y en el camino nos encontró una cuadrilla de enemigos, y nos mataron los 8, y los 3 de aquí que estamos nos metimos huyendo por un bosque tan espeso que no nos pudieron hallar, y esta tarde nos disparó Dios estas chozas aquí, que por descansar nos habemos quedado en ellas, aunque no tengan gente ni que comer. De Cuellar se presentó, les dijo que iba buscando las tierras del señor O'Rourke, que a 4 leguas de allí estaba recogiendo y ayudando a todos los españoles que llegaban. Lo relata buscando la risa del lector. Alegrándose los pobres, me preguntaron quién era yo. Yo les dije que era el capitán Cuellar. No lo pudieron creer porque me tenían por ahogado, llegándose a mí y casi me acabaron de matar con abrazos. El uno de ellos era alférez y los otros 2 soldados. Y porque es el cuento gracioso y verdad, como soy cristiano, le he de acabar para que vuestra merced tenga que reír. Prosigue el capitán. Metíme entre la paja bien enterrado, con aviso de que no se hiciese destrozo en ella, ni se descompusiese de como estaba. Dejando concertado de levantarnos de mañana para nuestro viaje, dormimos sin cenar ni haber comido más que moras y berro. Y cuando Dios, enhorabuena, fue de día, yo estaba bien despierto con el gran dolor que tenía en las piernas. Oigo hablar y ruido de gente. Estando así, llega a la puerta un salvaje con una alabarda en la mano y empezó de mirar su avena y hablar entre sí. Y yo quedo sin resollar, y los demás compañeros que habían despertado, mirando muy atentamente por entre las pajas al salvaje y a lo que quería hacer, que Dios que salió y se fue, con otros muchos que con él habían venido a cegar, trabajar allí cerca de las chozas, en parte donde no podíamos salir sin que nos viesen. Estuvimos quedos,
enterrados vivos, practicando lo que nos convenía hacer, y fue acordado no desenterrarnos ni movernos de aquel lugar mientras allí estaban aquellos herejes salvajes, que eran del lugar donde tanto mal habían hecho a los pobres de nuestros españoles que cogieron, y lo mismo hicieran de nosotros si nos sintieran allí donde no había quien nos valiese sino Dios. Pasó así todo el día, y ya que venía la noche, se fueron los traidores recogiendo a sus casares, y nosotros aguardamos que saliese la luna, y revueltos con paja y heno, porque hacía grandísimo frío, salimos de aquel peligro tan grande en que estábamos en aguardar el día. Por fin salieron y siguieron caminando encontrándose con poblados para su suerte de mejores gentes, aunque salvajes, pero cristianos y caritativos. De Cuéllar da en un poblado donde viéndome uno que yo venía tan maltratado y herido, me llevó a su choza, y me curaba a él y su mujer y hijos, y no me dejó salir de ella hasta que le pareció que pudieran bien llegar el viaje donde iba. prosiguió el camino y por fin llegó a la tierra de protección. En el cual hallé más de 70 españoles, que todos andaban desnudos y bien maltratados, porque el Señor no estaba allí, que había ido a defender una tierra que los ingleses le venían a tomar. Esperando en el lugar tapado con unas esteras y una manta llena de piojos que por caridad los nativos le dieron. De nuevo una grata noticia iba a sorprender a los españoles que allí estaban. Otro día por la mañana nos juntamos hasta 20 españoles en la choza de este señor de O'Rourke, para que nos dieran por amor de Dios alguna cosa que comer. Dieron nuevas que había una nao de España en la marina, y que era muy grande, que venían por los españoles que se habían escapado, por lo cual nueva, sin más aguardar, partimos todos los 20 a la parte donde nos dijeron que estaba la nao, y hallamos muchos toros en el camino, y aunque para mí fue remedio y merced que Dios me hizo en que yo no llegase al puerto donde estaba, como llegaron los demás que conmigo estaban, los cuales se embarcaron en ella, porque era de la armada, y habían arribado allí con gran fortuna, y el árbol mayor y la gente muy maltratada, y con temor que no los quemasen o hiciesen otro mal los enemigos, que los procuraban con toda instancia. A la vela, de ahí a 2 días, y con la gente que en ella venía y los demás que se recogieron, tornó a dar al través en la misma costa. Acabaron más de 200 personas, y los que salieron nadando los tomaron los ingleses y los pasaron todos a fusil. Fue Dios servido que yo solo me quedase de los 20, que en su busca iba, porque no padeciese como los demás. Bendita sea su santísima misericordia para siempre, por tantas mercedes como me han hecho. Como hemos visto, por suerte para de Cuéllar perdió ese barco de la muerte, probablemente pudiera tratarse del barco hundido cerca de Mullander, en Innisfree Bay, sin que se supiera su nombre. Pensamos que pudiera tratarse del Castillo Negro. De nuevo se puso en el camino y esta vez se cruzó con un clérigo católico en hábito seglar, que es como andan por ese reino por la persecución religiosa impuesta por la reina inglesa. Le indicó que a 6 leguas de allí se encontraba un castillo muy fuerte, cuyo señor era un hombre muy valiente y enemigo de la reina. Siguió camino para el castillo y un nuevo personaje se le cruzó por el camino. Esta vez se trataba de un timador que, prometiéndole ayuda, le llevó a su choza, que estaba en un paraje desértico. De Cuéllar lo cuenta así. Me dijo que allí había de vivir toda mi vida, y me mostraría su oficio, que era ser herrero. Yo no lo supe responder ni me atreví, porque no me metiese en la fragua. Antes le mostré alegre el rostro y empecé a trabajar con mis fuelles más de 8 días, de los cuales holgaba el malvado herrero salvaje, porque lo hacía yo con cuidado por no disgustar, y una maldita vieja que tenía por mujer. Pero la suerte le volvió a sonreír de nuevo al capitán. Yo me había atribulado y triste con tan mal ejercicio, sino cuando nuestro Señor me remedió en tornar a traer por allí al clérigo, que se espantó de verme, porque aquel salvaje no me quiso dejar pasar por servirme de mí. Riño el clérigo muy mal, me dijo que no tuviese pena, que él hablaría al señor del castillo para donde me había encaminado, y le haría que enviase por mí, como lo hizo al día siguiente, que envió 4 hombres de los salvajes que le servían, y un soldado español, que ya tenía 10 consigo de los que se habían escapado nadando.
El mal aspecto del capitán a su llegada al castillo originó la tristeza de todos los que le vieron. Y como me vio tan desnudo y cubierto de pajas, él y todos los que con él estaban se dolieron y aún sus mujeres lloraban de verme así tan maltratado. Preparáronme allí lo mejor que pudieron con una manta, a Suzán, donde me estuve 3 meses hecho propio salvaje como ellos. De Cuéllar prosigue su relato contando anécdotas que le sucedieron. La mujer de mi amo era muy hermosa, por todo extremo. Me hacía mucho bien. Un día estábamos sentados al sol, ella y otras sus amigas y parientes. Preguntábanme de las cosas de España y de otras partes, y al fin me vinieron a decir que le mirase las manos y le dijese su ventura. Yo, dando gracias a Dios, pues ya no me faltaba más que ser gitano entre los salvajes, comencé a mirar la mano de cada una, y a decirle 100.000 disparates, por lo cual tomaban tan grande placer que no había otro mejor español que yo, ni que más valiese con ellos. Y de noche y de día me perseguían hombres y mujeres para que le dijese la buena aventura, de suerte que yo ya me veía en grande aprieto, tanto que me fue forzado pedir licencia a mi amo para irme de su castillo. Esta vez de Cuéllar sin quererlo se hace popular, y no precisamente por su oficio. La vida le estaba deparando continuamente sorpresas, y en esta ocasión había ido muy lejos. Ni en su más remota imaginación tiempo atrás en Lisboa pudo soñar que meses después estuviera de adivino en un poblado escondido de Irlanda. Tras la negativa del jefe irlandés de dejarle marchar, de Cuéllar describe la vida que llevaban esos por él llamados salvajes. Su propiedad de estos salvajes es vivir como brutos en las montañas, que las hay muy ásperas en aquella parte de Irlanda donde nos perdimos. Viven en chozas hechas de paja, son todos hombres corpulentos y de lindas facciones y miembros, sueltos como corzos. No comen más de una vez al día, y esa ha de ser de noche, y lo que ordinariamente come es manteca con pan de avena. Beben leche ácida, por no tener otra bebida. No beben agua, siendo la mejor del mundo. Las fiestas comen alguna carne medio cocida, sin pan ni sal, que su santa es. Vístesen como ellos son, con casas justas y fallos cortos, de pelotes muy gruesos, cúbrense con mantas y traen el cabello hasta los ojos. Son grandes caminadores, sufridores de trabajo. Tienen continuamente guerra con los ingleses que allí hay de guarnición por la reina, de los cuales se defienden, y no los dejan entrar en sus tierras, que todas son anegadas y empantanadas. Se van toda aquella parte más de 40 leguas de largo y ancho. Su mayor inclinación de esto es ser ladrones y robarse los unos a los otros, de suerte que no pasa día sin que se toque el arma entre ellos, porque sabiendo los de aquel casar que en este hay ganado y u otra cosa, luego vienen de mano armada de noche y anda Santiago y se matan los unos a los otros. Y sabiendo los ingleses de los presidios quién ha recogido y robado más ganado, luego vienen sobre ellos a quitárselos. Y no tienen otro remedio sino retirarse a las montañas con sus mujeres y ganado, que no tienen otra hacienda, ni más menaje ni ropa. Duermen en el suelo sobre juncos, acabados de cortar, y llenos de agua y hielo. Las más de las mujeres son muy hermosas, pero mal compuestas. No visten más de la camisa y una manta con la que se cubren y un paño del diente, muy doblado sobre la cabeza, atado por la frente. Son grandes trabajadoras y casteros a su modo. Nómbranse cristianos esta gente, dígese en misa entre ellos, dígese por la orden de la iglesia romana. Casi todas las más de sus iglesias, monasterios y ermitas están derribadas por manos de los ingleses que hay de guarnición y de los de la tierra que están juntados a ellos, que son tan malos como ellos. Y en resolución en ese reino no hay justicia ni razón, y así hace cada uno lo que quiere. Tras esta descripción antropológica de la vida de los rebeldes irlandeses del siglo XVI, el capitán afirma que a nosotros nos querían bien estos salvajes, porque supieron que veníamos contra los herejes y que éramos tan grandes enemigos suyos. Y si no fuera por ellos, que nos guardaban con sus mismas personas, ninguno quedaba de nosotros vivos. Les tenemos buena voluntad por esto, aunque ellos fueron los primeros que nos robaron y desnudaron en carnes a los que vivimos vivos a tierra. Llegaban noticias que el gobernador de la reina en Dublín se dirigía con 1.700 soldados a la costa donde las naves habían naufragado para prender a los pocos menos de 1.000 náufragos que iban vagando sin armas y desnudo por la isla, intentando escapar de una muerte segura, como era el caso de él y los 10 españoles que estaban en ese lugar. En palabras del capitán, el proceder de las autoridades irlandesas era muy simple: prender y ejecutar. Lo cuenta de la siguiente manera.
y a los más de ellos cogióse gobernador, y luego lo ahorcaron, y hacía otra justicia, y a los que sabía que nos amparaban ponía en prisión, y lo hacía todo el mal que podía, de suerte que prendió 3 o 4 señores salvajes que tenían castillo, y ellos habían recogido algunos españoles, a los cuales unos y otros tomó en prisión, y caminó con ellos por todas las marinas hasta llegar a la parte donde yo me perdí, y de allí caminó a la vuelta al castillo de Maclans, así se llamaba el salvaje con quien yo estaba, el cual fue siempre gran enemigo de la reina, y nunca amó cosa suya, ni la quiso obedecer, por lo que deseaba mucho tomarla en prisión. Y visto ese salvaje el grande poder que contra él venía, y que no tenía resistencia, determinó huir a las montañas. Es todo su remedio a más no poder. Los españoles, que con él estábamos, ya teníamos nueva del mal que nos venía, y no sabíamos qué hacer, ni dónde nos guardar. Y un domingo, después de misa, nos apartó el señor Maclans, y mirando a los ojos y ardiendo en cólera, dijo cómo no podía esperar, y que determinaba huir con todo su pueblo y ganado, y familia, y que mirásemos lo que queríamos hacer para remediar nuestras vidas. Yo le respondí que se sosegase un poco, que pronto le daríamos respuesta. De Cuellar ve cómo se va aproximando el terrible, sanguinario Lord Deputy William Fitzwilliam, que ya ha ordenado ejecutar a unos 2000 hombres de la armada, y que esta vez deja Dublín para marchar de cacería contra los miserables náufragos que aún quedaban por capturar, pero el capitán ya está harto de huir. Apártame con los 8 soldados que conmigo estaban, que eran buenos mozos, y díjeles que bien veían todos los trabajos pasados, el que nos venía, y que para no vernos, es más, era mejor acudir de una vez, honradamente, y pues teníamos buena ocasión, no había que esperar más ni andar huyendo por montañas y bosques desnudos, descalzos, y con tan grandes fríos como hacían. Y pues el salvaje sentía tanto desemparar su castillo, alegremente nos metiésemos los 9 españoles que allí estábamos en él, y le defendiésemos hasta morir, lo cual podíamos hacer muy bien, aunque viniesen tanto poder más del que venía, porque el castillo es fortísimo, y muy malo de ganar, como no sea con artillería, porque está fundado en un lago de agua, muy profundo, que tiene más de 1 legua de ancho por algunas partes, y de largo 3 o 4 leguas, y tiene desaguadero a la mar. Pues bien considerado todo esto, nos determinamos decir al salvaje que lo queríamos guardar al castillo y defenderle hasta morir. Y hiciese con mucha diligencia meter dentro bastimento para 6 meses y algunas armas, de lo cual se alegró tanto el señor y de ver nuestro ánimo que no tardó mucho en proveerlo todo con la voluntad de los principales de su villa, de que fueron contentos todos, y para asegurarse de que no lo haríamos falsedad, nos hizo hacer juramento de que no pararíamos su castillo, ni se daría al enemigo por ningún pacto de conveniencia, aunque pereciésemos de hambre, ni se abrían las puertas para que entrase dentro de ningún irlandés, ni español, ni otra persona, hasta que el mismo señor tornase a él, como se cumpliría sin duda. Y después de bien preparado lo necesario, nos metimos en el castillo con los ornamentos y aderezos de la iglesia, y algunas reliquias que había. Metimos 3 o 4 barcadas de piedra dentro, y 6 mosquetes, y otros 6 arcabuces y otras armas. Y abrazándonos el señor se retiró a la montaña, donde ya era ira toda su fe. Y luego pasó la palabra por toda la tierra, como el castillo de Maclenzie, como estaban puestos en defensa, y en no darse al enemigo, porque lo guardaba un capitán español, con otros españoles que dentro de él estaban. Allí estaban el capitán con los 8 españoles aguardando al ejército encabezado por el gobernador de Irlanda, confiado en su buena ubicación geográfica y el ánimo de que, por fin, hacer frente a soldados ingleses en tierra, aunque ni mucho menos eran las condiciones que hubiese imaginado a su salida en La Coruña. Sería en Irlanda y no Inglaterra, y no atacando una fortaleza inglesa, sino defendiéndola de los ingleses en agradecimiento de los dueños irlandeses del castillo, y de paso para honrar vidas más que maltratadas estos últimos meses. De Cuellar cuenta el encuentro con el enemigo así. A toda la tierra pareció bien nuestro coraje, y el enemigo se indignó mucho de esto, y vino sobre el castillo con todo su poder. Eran cerca de 1800 hombres. Hizo alto a 1,5 millas de él, sin poderse acercar más por el agua que había de por medio, y desde allí ponía algunos miedos, y ahorcó 2 españoles, y hacía otros daños como ponernos temor. Pidiónos muchas veces por una trompeta que le dejásemos el castillo, que nos daría merced de la vida y daría paso para España. Dijimosle que se llegase a la torre, que no lo entendían, mostrando siempre hacer poco caso de sus amenazas y palabras. 17 días nos tuvo sitiados. Nuestro Señor fue servido de ayudarnos y librarnos de aquel enemigo con malos temporales y grandes nieves que sobrevinieron de tal suerte que le fue forzoso levantarse con su gente y caminar de vuelta a Dublín, donde tiene su asiento y presidio. Y desde allí nos envió a amenazar que nos guardásemos de sus manos y no venir a su poder, y que él daría la vuelta en buen tiempo por aquella tierra. Respondímosle muy a nuestro gusto y de nuestro castellano, dueño del castillo.
Con las condiciones meteorológicas de su parte pudo retener el castillo y plantarle cara al sanguinario Fitzwilliam. La noticia se corrió como la pólvora por toda la zona y los irlandeses bajaron de las montañas donde estaban refugiados y volvieron a la fortaleza. Luego que tuvo nueva que el inglés era retirado, se volvió a su villa y castillo, y se quietó y sosegó por entonces, haciéndonos mucho regalo. Nos confirmó muy de veras por muy leales amigos, ofreciéndonos cuanto era suyo para que nos sirviésemos de él. Y los principales de las tierras, ni más ni menos, a mí me daba una hermana suya para que me casase con ella. Yo se lo agradecí mucho y me contentaba con una guía para que me guiase a parte donde yo encontrase embarcación para Escocia. Cuellar rehúsa tal ofrecimiento y duda de las verdaderas intenciones del jefe de ese clan irlandés. Estas aumentan cuando éste le niega marcharse achacando inseguridad en los caminos. No me quería dar licencia a mí ni a ningún español, de lo que allí estábamos con él, diciendo no estaban seguros los caminos, y todo su fin era detenernos para que estuviésemos a su guardia. No me pareció a mí bien tanta amistad, y así me determiné secretamente con 4 de los soldados que estaban en mi compañía de irnos una mañana 2 horas antes que amaneciese, porque no nos saliesen al camino. Y también porque un día antes me había dicho un muchacho de Mackenzie que su padre había dicho no me había de dejar ir de su castillo hasta que el rey de España enviase a aquella tierra soldados, y que me quería hacer poner en prisión porque no me fuese. Y con esta nueva me atavié lo mejor que pude, y tomé el camino con los 4 españoles una mañana, 10 días después de Navidad, el año de 88. De nuevo tenemos a Cuellar en el camino después de 3 meses demasiado protegido, donde pasó de adivino a héroe y de librarse de ser preso de los enemigos a pesar del gran odio de Fitzwilliam contra todo español, a tener que escapar de la inminente prisión de los aliados irlandeses para impedir la marcha de su amado capitán. Fui caminando por montañas y partes despobladas con harto trabajo, como Dios lo sabe, y al cabo de 20 días que caminaba vine a parar a una tierra donde se perdieron Alonso de Leiva y el conde de Paredes, y don Tomás de Granvela y otros muchos caballeros que serían menester una mano de papel para dar cuenta de ellos. Y allí anduve por las chozas de algunos salvajes que allí había, que me contaron lástima grande de las gentes nuestras que allí se ahogaron. Me mostraron muchas preseas y cosas ricas de ellos, de lo que yo recibía grande pena y mayor de que no hallaría en que me poder embarcar para ir al reino de Escocia. Cuellar llega al norte de Irlanda, a la tierra donde perdieron la vida Leiva y 1.300 hombres a bordo del Girona, donde el octogenario Sorley Boy MacDonnell, desde el castillo de Duluth, ha dispuesto una ruta de escape para los náufragos a Escocia, ayuda de su clan familiar escocés, pero la última barca ha salido hacía 2 días. De Cuellar va recorriendo esa zona recabando información, aumentando su tristeza y desesperación. Una ventana de esperanza se le abre cuando se entera que existe un señor que está pasando españoles a Escocia. Hasta que un día me dieron noticia de una tierra de un salvaje, que se llamaba el príncipe de Ocan, la cual había unas charrúas que estaban de camino para Escocia, y caminé para allá arrastrando, que no podía menear, por una herida que tenía en una pierna. Y como iba a la salvación, puse todo lo que en andar, y por presto que llegué, había 2 días que eran partir las charrúas, que no fue para mí poca tristeza, porque estaban muy ruin tierra y de enemigos, porque había muchos ingleses alojados en ese puerto, y cada día venían a esta con el ocaja. A este tiempo me cargó gran dolor en la tierra, de suerte que en ninguna manera me podía tener sobre ella, y avisáronme que me guardase, que había muchos ingleses allí, y me harían grande mal si me cogían, como habían hecho a otros españoles, y especialmente sabían quién yo era. Yo no sabía qué hacer, porque ya me habían dejado los soldados que venían conmigo, y se habían ido a otro puerto más adelante a buscar embarcación. Y como me veían solo y enfermo, unas mujeres se doliesen de mí, y me llevaron a sus casinas, que tenían en las montañas, y allí me tuvieron más de 1 mes y medio, muy guardado, y me curaron de suerte que me cerró la herida. No cabe duda de la buena mano de Cuellar en el arte de persuadir a las damas. Hasta que no se repuso no marchó de los cuidados de estas.
Salió Cuellar camino de los territorios de O'Cahan y finalmente se encontró con él. Y yo me vi en buena disposición para ir a casa de O'Cahan y hablar, y no me quiso oír ni ver, porque decían que había dado la palabra al gran gobernador de la reina de no tener en su tierra ningún español y dejarle andar en ella. Para suerte del capitán, el área está libre de inglés, de los soldados irlandeses de O'Cahan, y podía alternar con unas nuevas amigas. En esto, los ingleses que estaban alojados habían caminado para entrar en una tierra y tomar, y habían ido con ellos en O'Cahan, y toda su gente de guerra, de suerte que se podían dar libremente en la villa, que era de casas bajistas, y allí había unas mozas muy hermosas, con las cuales yo tenía mucha amistad, y entraba en sus casas algunos ratos a conversación y hablar. Pero una tarde se llevó una mala sorpresa. Cuando una tarde, estando yo allá, entran dos mancebos ingleses. El uno era sargento, tenía noticia de mí por el nombre, mas no me había dicho. Y como se hubieran sentado, me preguntaron si yo era español y qué hacía allí. Yo les dije que sí, y que era de los soldados de don Alonso de Luzón, que se había rendido los días pasados a ellos, y que por estar malo de una pierna no me había podido ir de aquella tierra. Allí estaba para los servir y hacer lo que me quisieran mandar. Dijéronme que lo esperase un poco, que me había de ir con ellos a la villa de Dublín, donde había muchos españoles principales en prisión. Yo dije que no podía caminar ni ir con ellos, y enviaron a buscar un caballo para llevarme. De nuevo otro problema que tiene que solucionar. De Cuellar, un hombre con tanto encanto con las damas, ¿cómo saldrá de esta? Yo les dije que era muy contento de hacer su gusto y de ir con ellos. Con esto se aseguraron y empezaron a retozar con las mozas. Su madre de ellas me hizo señas que me saliese por las puertas, y lo hice con mucha presteza. Y fui saltando barrancos y me metí por unos zarzales muy espesos y anduve por ellos hasta perderme de vista del castillo de O'Cahan. Y seguí ese camino hasta que quería anochecer, que me llevó a una laguna muy grande, y a la orilla de ella vi andar ganado de vacas, a las cuales me fui acercando para ver si había alguna persona que me dijese dónde estaba. Sino cuando veo venir dos mozos salvajes que venían a recoger sus vacas y llevar a lo alto de la montaña donde estaban recogidos ellos y sus padres con temor de los ingleses. Allí me estuve con ellos 2 días, y me hicieron harta cortesía. La supervivencia de Cuellar tiene estas cosas. Se levanta en una casa rodeado de damas y se acuesta en otra de una familia de vaqueros. Uno de esos mozos fue a la villa del príncipe de O'Cahan, a ver qué nuevas o qué rumor había, y vio allí los dos ingleses que andaban rabiando en mi bus, que ya le habían dado noticia de mí, y no pasaba persona a quien no preguntase si me habían visto. El mozo fue tan buen hombre que en sabiendo esto se volvió para su choza y me avisó de lo que pasara, de suerte que me fue forzado salir de allí muy de mañana y caminar en busca de un obispo que estaba 7 leguas de allí en un castillo donde le tenían ahuyentado y retirado a los ingleses. De nuevo otra caminata de 7 leguas hasta llegar a otro de los supuestos lugares seguros. El cual obispo era muy buen cristiano, andaba en hábito de salvaje por ser encubierto, y prometo a vuestra merced que no puedo tener las lágrimas cuando llegué a él a besarle la mano. Tenía 2 españoles consigo para lo hacer pasar a Escocia, y con mi venida se holgó mucho, y más cuando le dijeron a los soldados que yo era capitán. Hízome 6 días que estuve con él toda cortesía que pudo, y mandó que viniese una barca con todos aderezos para que nos pasase a Escocia, que en 2 días se va ordinariamente. Díonos bastimento para la mar, y díjonos misa en el castillo, y habló conmigo en algunas cosas tocante a la pérdida del reino, y cómo su majestad le asistía, y que él había de venir a España, lo más presto que pudiese, desembarcándome en Escocia, donde me avisó viniese con mucha paciencia, pues todos en general eran luteranos, y muy poco católicos. Llámase el obispo don Raimundo Terni, obispo de Times, honrado y justo hombre. Dios lo tenga de su mano y le libre de sus enemigos. Por fin, después de 7 meses vagando por aquellas tierras irlandesas, partía para Escocia.
Aquel mismo día, a la que amanecía, me fui a la mar en una pobre barca en la que íbamos 18 personas, y el mismo día nos dio viento contrario, y nos fue forzoso ir corriendo en pos, a Dios misericordia, la vuelta de Setelán, donde amanecimos sobre la tierra, la barca casi anegada y rota la vela mayor. Salimos en tierra a dar gracias a Dios por la merced que nos había hecho en aportarnos allí con la vida, y de ahí, a 2 días, con buen tiempo, partimos la vuelta de Escocia, donde llegamos en 3 días, no sin peligro por la mucha agua que la triste barca hacía. Bendito sea Dios que nos sacó de tantos trabajos y tan grandes, me trajo a tierra donde puede ser halle más remedio, que allí decían que acogía el rey de Escocia a todos los españoles que a su reino portaba, vestía y daba embarcación para que fuesen a España. Y todo era al revés, pues no hizo bien a ninguno y dio un real de limosna, pasando la mayor necesidad lo que aquel reino vinimos, en el que estuvimos más de 6 meses desnudos, así como nos vinimos de Irlanda y de otras partes que allí acudían a buscar su remedio y viaje para España. Antes creo que estaba muy persuadido por parte de la reina de Inglaterra para que nos entregase a ella, y sino pudiendo los señores y condes católicos de aquel reino, que lo hay muchos y muy grandes caballeros, a favorecernos y hablar por nosotros al rey y en los consejos que sobre éste hicieron, sin duda fuéramos vendidos y entregados a los ingleses, porque el rey de Escocia no es nada, ni tiene autoridad, ni talle de rey, y no se mueve un paso ni con un bocado que no sea por orden de la reina. Hablando de los caballeros católicos escoceses, nuestro capitán prosigue. Y como digo, estos señores nos sustentaron todo el tiempo que allí estuvimos, y nos dieron muchas limosnas, hicieron mucho bien, doliéndose de nuestros trabajos con mucha tristeza, rogándonos tuviésemos paciencia y buen sufrimiento con el pueblo que nos llamaba idólatras y malos cristianos, y nos decían mil herejías, y si alguno respondía algo cargaban sobre él a matarlo, y no podía vivir ni estar en tan mal reino con tan mal rey. Se envió un expreso al señor duque de Parma, de los cuales se dolió su alteza como piadoso príncipe, y con gran diligencia procuró nuestro remedio, al rey, para que nos dejase salir libre de su reino. Por fin se acercó el día donde de Cuéllar está a punto de partir al Flandes español, después de más de 15 meses inmerso en un sinfín de aventuras. Pero para desdicha de este héroe, aún le faltaba alguna más por vivir. Estaba un mercader escocés en Flandes, que se ofreció y convino con su alteza que vendría a Escocia por nosotros y nos embarcaría en 4 bajeles con los bastimentos que fuera menester, y que nos traería a Flandes dándole su alteza, a 5 ducados por cada español de los que trajese a Flandes. Fue hecho con él el concierto, y fue por nosotros sin armas y desnudos como nos halló, nos embarcó y trajo por los puertos de la reina de Inglaterra, los cuales nos aseguraron el paso de todas las armadas y navíos de su reino, todos falsos, porque tenían hecho el trato con los navíos de Holanda y Zelanda para que saliesen a la mar y nos guardasen en la misma barra de Dunkerque, y allí nos pasasen al cuchillo sin que quedara uno, lo que los holandeses hicieron según que les fue mandado, que nos estuviesen aguardando 1 mes y medio en el dicho puerto de Dunkerque, y allí, si Dios no nos remediara, a todos nos cogía. Hizo Dios que de 4 bajeles en que veníamos se escaparon los 2 y embistieron en tierra, donde se rompieron y hicieron pedazos. Y el enemigo, viendo el remedio que tomábamos, nos dio una buena carga de artillería, de suerte que nos fue forzoso echarnos a nado y pensamos acabar allí. Del puerto de Dunkerque no nos podían socorrer con las barcas, pues el enemigo las cañoneaba vivamente. Por otra parte había mucha mar y viento, de suerte que nos dimos en grandísimo aprieto de perdernos todo. Con todo, nos echamos a nado sobre maderos y ahogáronse algunos soldados y un capitán escocés. Yo salí en tierra y en otros lleno de ropa, y me vinieron a socorrer unos soldados de Medina del Campo, que allí estaban. Fue lástima vernos entrar en la villa otra vez desnudos en carne, y por otra parte veíamos cómo a nuestros ojos estaban haciendo 1000 pedazos los holandeses. 270 españoles que venían en la nao que allí en Dunkerque nos tomaron sin que dejasen con vida a más de 3, lo cual ya ellos van pagando, pues han degollado más de 400 holandeses que han cogido después acá. Esto he querido escribir a vuestra merced. La vida de este militar seguiría en activo sirviendo durante 10 años en Flandes, participando en las guerras con Francia, 2 años en Italia, 1 año en la Armada de Barlovento y otra en la Armada de Galeones a cargo de Luis de Córdoba. Entre 1603 a 1606 residirá en Madrid. Se desconoce dónde y cuándo murió.